Samuel Torres entró al banco con un papel arrugado en su mano. «Solo quiero ver mi saldo, señor». Germán Villalobos estalló en carcajadas frente a todos los clientes. Pero cuando la pantalla se iluminó, su risa se congeló para siempre. Germán Villalobos ajustó su corbata italiana de seda mientras observaba desde su escritorio de caoba el movimiento matutino del Banco Nacional en el distrito financiero más exclusivo de la ciudad. A sus 48 años, había construido una reputación que lo llenaba de orgullo. Era el gerente más inflexible, más exigente, y según él mismo se jactaba en reuniones sociales, el que mejor sabía poner a la gente en su lugar. Su oficina en el segundo piso del banco era un santuario de cristal desde donde podía observar todo el salón principal como un emperador vigilando su reino. Paredes de vidrio templado, que costaban más que el salario anual de 3 empleados, muebles escandinavos de diseñador y una colección de relojes suizos que exhibía estratégicamente para que cada cliente que entrara a su oficina entendiera inmediatamente con quién estaban tratando. Pero lo que más disfrutaba Germán no era su salario de 6 cifras, ni los bonos trimestrales que recibía por optimizar recursos humanos. Un eufemismo elegante para negar créditos a quien él consideraba clientes de bajo valor. Lo que realmente lo hacía sentir vivo era el poder. El poder de decidir quién merecía ser atendido con respeto y quién no. El poder de hacer sentir pequeñas a las personas con solo una mirada. El poder de ser el guardián que separaba a los dignos de los indignos. Señor Villalobos, la voz de Patricia, su asistente, interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. El director regional acaba de confirmar su visita para mañana. Quiere revisar los números del trimestre. «Excelente», respondió Germán con una sonrisa satisfecha. Sus números eran impecables. Había aumentado las ganancias del banco rechazando el 60% de las solicitudes de crédito de clientes de riesgo. Personas que trabajaban en empleos que él consideraba menores y cobrando comisiones exorbitantes por servicios básicos a quienes no tenían el conocimiento financiero para quejarse. Era martes, 9:37 de la mañana, y el banco ya estaba lleno. Germán disfrutaba observar desde su oficina elevada cómo los clientes esperaban en las filas interminables. Había reducido deliberadamente el número de cajeros disponibles para maximizar eficiencia operativa, lo que en realidad significaba que 3 personas hacían el trabajo de 6, mientras él se embolsaba los bonos por reducción de costos laborales. Su mirada recorrió el salón con la satisfacción de un depredador. Reconoció algunos rostros habituales. El señor Mendoza, dueño de una pequeña ferretería que había venido a suplicar una extensión en su préstamo por 3ª vez este mes. La señora Campos, una viuda que probablemente estaba ahí para retirar su pensión miserable. Un grupo de jóvenes profesionales, con sus trajes baratos que claramente estaban ahí para abrir cuentas básicas que no generaban comisiones significativas. Gente común, pensó Germán con desdén. Gente que nunca entenderá lo que significa realmente tener éxito. Tomó su café artesanal importado. Le costaba al banco $45 por libra, pero él lo consideraba un gasto ejecutivo necesario, y se preparó para revisar los reportes matutinos. Le encantaban especialmente los lunes y martes por la mañana, cuando la gente venía desesperada después del fin de semana, cuando las facturas vencidas los obligaban a venir a mendigar servicios que él tenía el poder de otorgar o negar. Su teléfono interno sonó. Era Javier Ruiz, el cajero principal, con quien Germán tenía una relación de mutuo beneficio. Javier le informaba sobre clientes problemáticos que intentaban hacer transacciones sospechosas, y Germán lo recompensaba con bonos mensuales que no aparecían en los registros oficiales. «Señor Villalobos», la voz de Javier sonaba tensa. «Tenemos una situación en el área de cajas». Germán se enderezó inmediatamente, su instinto de control activándose como un radar. «¿Qué tipo de situación?» «Un niño, señor. Entró hace 5 minutos preguntando si puede ver su saldo. Está sosteniendo un papel arrugado que dice que es su tarjeta de débito. Pero parece... Bueno, señor, parece que el niño no tiene idea de cómo funcionan los bancos». Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Germán. «Ah, esto iba a ser entretenido». Había tenido un lunes aburrido lleno de papeleo tedioso, y la perspectiva de un poco de diversión era exactamente lo que necesitaba para animar su mañana.
No hagas nada todavía, ordenó Germán, poniéndose de pie y ajustándose la chaqueta de su traje de $3,000. Voy a bajar personalmente. Mientras descendía por la escalera de mármol que conectaba su oficina con el salón principal, Germán podía sentir la anticipación creciendo en su pecho. Le encantaban estos momentos. Momentos donde podía demostrar públicamente su autoridad, donde podía recordarle a todos en el banco quién estaba realmente a cargo, donde podía poner en su lugar a alguien que claramente no pertenecía a un establecimiento financiero de prestigio como este. Cuando llegó al área de cajas, lo vio inmediatamente. Un niño de aproximadamente 12 años estaba parado frente al mostrador de información, completamente fuera de lugar en medio del ambiente corporativo y frío del banco. Llevaba una camiseta roja desgastada que claramente había visto mejores días, pantalones vaqueros con parches en las rodillas que parecían haber sido remendados múltiples veces, y zapatos deportivos tan gastados que Germán podía ver que la suela se estaba despegando. Pero lo que más llamó la atención de Germán, lo que hizo que su sonrisa cruel se ampliara, fue la expresión en el rostro del niño. Una mezcla de determinación, nerviosismo y una inocencia que claramente indicaba que este pequeño no tenía absolutamente ninguna idea del mundo en el que acababa de entrar. El niño sostenía con ambas manos un papel arrugado, apretándolo como si fuera el objeto más valioso del mundo. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que lo sujetaba, y Germán pudo notar que las manos del niño estaban temblando ligeramente. ¿Hay algún problema aquí?, Germán preguntó en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que varios clientes que esperaban en las filas voltearan a ver. Le encantaba tener audiencia. El niño se giró hacia él, y Germán pudo ver el momento exacto en que el pequeño evaluó su traje caro, su postura autoritaria, y concluyó correctamente que estaba frente a alguien importante. Señor, el niño habló con una voz que intentaba sonar segura pero que traicionaba su nerviosismo. Yo solo quiero ver mi saldo. La manera en que dijo mi saldo, con esa mezcla de orgullo infantil y determinación, hizo que Germán casi soltara una carcajada ahí mismo. Este niño, con su ropa de segunda mano y sus zapatos rotos, hablando de su saldo, como si fuera un cliente importante. ¿Tu saldo?, Germán repitió, haciendo que su voz sonara exageradamente curiosa. Ya había varios clientes observando la interacción con interés. Perfecto. ¿Y tú eres? Samuel Torres, señor, el niño respondió, enderezando inconscientemente su espalda como si quisiera parecer más alto, más digno. Tengo 12 años, y tengo una cuenta en este banco. Germán tuvo que morderse el interior de la mejilla para no reírse abiertamente. La seriedad con la que este niño estaba hablando, como si fuera un adulto importante manejando asuntos financieros significativos, era absolutamente hilarante. Ya veo, Germán dijo, cruzándose de brazos y mirando al niño de arriba a abajo, de una manera que dejaba claro que no veía nada de valor. ¿Y dónde están tus padres, Samuel Torres de 12 años? Por primera vez, algo cambió en la expresión del niño. Un destello de algo, dolor, tristeza, pasó por sus ojos antes de que los bajara brevemente. Mi mamá está trabajando, señor. Ella trabaja limpiando casas y hoy tiene 3 trabajos. Me dijo que viniera solo porque necesitaba que verificara algo importante. La palabra limpiando resonó en el salón como una campanada que clasificaba inmediatamente al niño en la categoría de clase baja, en la mente de Germán, hijo de una empleada doméstica. Por supuesto, eso explicaba todo: la ropa desgastada, los zapatos rotos, la manera torpe en que el niño se movía en el ambiente del banco como si fuera territorio completamente ajeno. Entiendo, Germán dijo, y ahora su voz tenía un tono condescendiente que varios clientes reconocieron inmediatamente como problemático. Entonces tu mamá, que limpia casas, te mandó aquí solito a verificar algo importante. La manera en que Germán enfatizó las palabras limpia casas hizo que varios clientes intercambiaran miradas incómodas. Patricia, su asistente, que había bajado para ver qué estaba pasando, le hizo una señal discreta indicándole que tal vez debería suavizar su tono. Germán la ignoró completamente. Sí, señor, Samuel respondió, su voz volviéndose más pequeña. Claramente estaba empezando a darse cuenta de que algo no estaba bien en esta interacción, que el hombre importante frente a él no estaba siendo amable.
sino burlón. Y dime, Samuel, Germán continuó, ahora caminando lentamente alrededor del niño como un tiburón acechando a su presa. ¿Cuánto dinero crees que tienes en tu cuenta? ¿$10? ¿Tal vez 20 si tuviste un cumpleaños generoso? La pregunta provocó algunas risas ahogadas de un par de clientes que estaban cerca. Germán se sintió animado por estas reacciones. Le encantaba cuando la gente se unía a su humor. Samuel apretó más fuerte el papel arrugado en sus manos. No sé exactamente, señor. Por eso vine a verificarlo. Mi mamá dijo que era importante que yo supiera. ¿Importante? Germán explotó en una carcajada que sonó más cruel que alegre. ¿Qué puede ser tan importante en la cuenta bancaria de un niño de 12 años cuya madre limpia casas? El silencio que siguió a esa pregunta fue incómodo. Varios clientes ahora miraban directamente al gerente con expresiones que variaban entre la desaprobación y el shock. Una señora mayor incluso murmuró algo a su acompañante sobre falta de profesionalismo. Pero Germán estaba demasiado entretenido con su propio espectáculo como para notar las señales de advertencia. «Mira, hijo», dijo con una condescendencia que hacía que la palabra «hijo» sonara como un insulto. «Este es un banco serio. No es un lugar donde los niños vienen a jugar a ser adultos. ¿Por qué no regresas a casa y le dices a tu mamá que venga ella personalmente cuando tenga tiempo?» Samuel levantó la vista, y por primera vez, Germán vio algo en esos ojos jóvenes que no había anticipado. Una determinación férrea que no encajaba con la imagen del niño asustado que había esperado ver. «Señor», Samuel dijo, y su voz ahora tenía una firmeza que sorprendió incluso a Germán. «Tengo todo el derecho de estar aquí. Tengo una cuenta en este banco. Tengo mi identificación. Y solo estoy pidiendo ver mi saldo. ¿Es eso realmente tan difícil?» La audacia del niño, la manera en que se atrevió a responderle con esa determinación, hizo que algo en Germán se encendiera. ¿Quién se creía este pequeño miserable para hablarle así? ¿Para cuestionar su autoridad frente a todos estos clientes? «Oh, ¿quieres ver tu saldo?», Germán dijo. Y ahora su voz había adquirido un tono peligroso que todos los empleados del banco reconocían como la antesala de una humillación pública. «¿Sabes qué? Tienes razón. Eres un cliente. Y en este banco tratamos a todos nuestros clientes con el nivel de servicio que merecen». La manera en que enfatizó la palabra «merecen» hizo que quedara claro que lo que estaba a punto de suceder no sería agradable. «¿Patricia?», Germán llamó a su asistente con un chasquido de dedos que hizo que varios clientes hicieran muecas de disgusto ante la falta de respeto. «Por favor, trae una computadora portátil. Vamos a darle al joven Samuel Torres el mejor servicio que este banco puede ofrecer». Mientras Patricia traía la computadora con expresión preocupada, Germán se frotó las manos con anticipación. Esto iba a ser absolutamente delicioso. Iba a humillar a este niño impertinente frente a todos. Iba a ponerlo en su lugar. Y luego iba a regresar a su oficina sintiéndose poderoso y justificado. Nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó lo que estaba a punto de descubrir. Nunca imaginó que su risa cruel estaba a punto de congelarse en su rostro para siempre. Y nunca, absolutamente nunca, imaginó que un niño de 12 años con zapatos rotos iba a cambiar su vida de una manera que lo perseguiría cada día por el resto de su existencia. La computadora se encendió con un pitido suave, y el destino de Germán Villalobos estaba a punto de cambiar para siempre. Patricia colocó la computadora portátil sobre el mostrador de información con manos temblorosas. Llevaba trabajando para Germán Villalobos durante 3 años, y en ese tiempo había presenciado docenas de estas demostraciones de autoridad, como él las llamaba. Pero había algo en la manera en que este niño sostenía ese papel arrugado, algo en la determinación mezclada con miedo en sus ojos, que le revolvía el estómago de una manera diferente. «Muy bien, Samuel Torres», Germán anunció en voz alta, asegurándose de que su voz resonara por todo el salón del banco. Más clientes habían dejado de hacer sus diligencias para observar la escena que se desarrollaba. «Vamos a brindarle a nuestro cliente VIP más joven el servicio que se merece». La manera sarcástica en que pronunció VIP hizo que varios empleados del banco miraran hacia el suelo con vergüenza ajena. Marcela Soto, una cajera que llevaba 15 años trabajando en ese banco, sintió un nudo en el estómago. Había visto a Germán humillar a clientes humildes cientos de veces, pero hacerlo con un niño parecía cruzar una línea invisible que incluso él debería haber respetado.
Samuel permaneció de pie frente al mostrador, sus manos todavía apretando el papel arrugado. A pesar del miedo evidente en su postura, los hombros ligeramente encogidos, la manera en que sus ojos se movían nerviosamente entre Germán y la computadora, había algo en su barbilla levantada que demostraba que no iba a retroceder. «Dame tu documentación», Germán ordenó, extendiendo su mano con impaciencia exagerada, como si el simple acto de atender a este niño fuera un inconveniente monumental en su día tan importante. Con movimientos cuidadosos, Samuel desdobló el papel arrugado que había estado sosteniendo. Era una tarjeta de débito que claramente había visto mejores días. Los bordes estaban desgastados. Había una mancha de lo que parecía ser jugo de naranja en una esquina, y el plástico estaba tan rayado que los números apenas eran legibles. Germán tomó la tarjeta con 2 dedos, como si temiera contaminarse por el contacto. La sostuvo en alto para que varios clientes pudieran verla, haciendo una mueca exagerada de disgusto. «¿Ves esto, Patricia?», dijo en voz alta, dirigiéndose a su asistente pero claramente hablando para la audiencia. «Así es como se ve una tarjeta cuando la gente no cuida sus cosas. Probablemente la usa para jugar o la lleva en el bolsillo junto con chicles y caramelos». Una mujer mayor que esperaba en la fila para hablar con un asesor financiero se aclaró la garganta con desaprobación. «Disculpe, joven», dijo dirigiéndose a Germán, «pero ¿es realmente necesario hablar así? El niño solo quiere verificar su cuenta». Germán se volteó hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora, con todo respeto, estoy haciendo mi trabajo, y mi trabajo incluye educar a nuestros clientes más jóvenes sobre la importancia del profesionalismo bancario». La mujer iba a responder, pero su acompañante, un hombre de unos 60 años, le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. No valía la pena meterse en problemas con el gerente del banco. Samuel había escuchado todo el intercambio con sus mejillas enrojecidas de vergüenza. Podía sentir los ojos de docenas de personas sobre él y quería que la tierra se abriera y lo tragara. Pero pensó en su mamá, Rosa, quien había salido de casa a las 5 de la mañana para llegar a su primer trabajo de limpieza del día. Pensó en cómo ella le había dado esa tarjeta con manos temblorosas la noche anterior, sus ojos llenos de lágrimas, diciéndole que era muy importante que fuera al banco y verificara el saldo. «Necesito que seas valiente, mi amor», Rosa le había dicho, abrazándolo fuerte. «Sé que es difícil, sé que los bancos pueden ser intimidantes, pero necesito que hagas esto por mí, por nosotros». Ese recuerdo le dio a Samuel la fuerza para mantener su posición. No iba a huir, no iba a dejar que este hombre lo hiciera sentir menos de lo que era. «También necesito tu identificación», Germán continuó, haciendo un gesto impaciente con los dedos. Samuel sacó de su bolsillo trasero una identificación escolar plastificada. Era de una escuela pública del distrito sur de la ciudad. El área que todos sabían era la más pobre. Cuando Germán vio el nombre de la escuela estampado en la parte superior de la tarjeta, su sonrisa se amplió aún más. «Escuela Primaria República del Sur», leyó en voz alta. «¿Esa no es la escuela que aparece en las noticias cada vez que hay problemas de presupuesto? ¿La que tuvo que cerrar su biblioteca porque no tenían fondos?» Samuel apretó los dientes. Sí, su escuela había tenido que cerrar la biblioteca el año anterior. Y sí, muchos de sus compañeros tenían que compartir libros de texto porque no había suficientes para todos. Pero eso no significaba que fueran menos inteligentes o menos dignos que los niños que asistían a las escuelas privadas del Distrito Norte. «Mi escuela está bien, señor», Samuel respondió con una voz más firme de lo que se sentía. «Tenemos muy buenos maestros». «Oh, no lo dudo». Germán respondió con falsa amabilidad mientras tecleaba en la computadora. «Estoy seguro de que son maestros, adecuados para ese tipo de institución». Patricia, quien todavía estaba de pie junto al mostrador, sintió ganas de llorar. ¿Cómo había llegado a trabajar para alguien tan despreciable? ¿En qué momento había normalizado este tipo de comportamiento cruel? Germán ingresó el número de cuenta que aparecía en la tarjeta desgastada de Samuel. Mientras esperaba que el sistema cargara la información, continuó con su monólogo humillante, claramente disfrutando cada segundo. «Sabes, Samuel», dijo con un tono que sonaba casi paternal si no fuera por el veneno subyacente, «cuando yo tenía tu edad, ya entendía el valor del dinero. Ya sabía que para tener una cuenta bancaria respetable, necesitas trabajar duro, estudiar en buenas escuelas
tener una familia que entienda de finanzas. Samuel podía sentir lágrimas amenazando con salir, pero se negó a darle a este hombre la satisfacción de verlo llorar. En su lugar, se concentró en un punto en la pared detrás de Germán, tratando de bloquear las palabras hirientes. «Mi mamá trabaja muy duro», Samuel dijo en voz baja pero clara. «Trabaja más duro que nadie que yo conozca». «Oh, no lo dudo», Germán respondió mientras seguía mirando la pantalla, esperando que la página cargara. La conexión estaba siendo extrañamente lenta, lo que solo aumentaba su irritación. Las personas que limpian casas trabajan duro. Es solo que ese tipo de trabajo duro no se traduce en... Bueno, en éxito financiero real. Un hombre joven que estaba en la fila, vestido con un traje que claramente era de alquiler por su ajuste imperfecto, dio un paso adelante. «Disculpe», dijo con voz temblorosa pero determinada, «pero creo que está siendo innecesariamente cruel con el niño». Germán levantó la vista de la computadora, sus ojos entrecerrados evaluando a este nuevo desafiante. Vio el traje barato, los zapatos desgastados, y clasificó inmediatamente a este hombre en la misma categoría que Samuel, gente sin importancia que no merecía respeto. «¿Y usted es?», Germán preguntó con desdén. «Soy Carlos Méndez. Tengo una cuenta aquí desde hace 2 años, y creo que lo que está haciendo está mal». «Señor Méndez», Germán respondió con una calma peligrosa, «a menos que quiera que revise el estado de su propia cuenta, que según recuerdo está frecuentemente al límite de sobregiro, le sugiero que se ocupe de sus propios asuntos». La amenaza implícita era clara. «Desafíame y usaré mi poder para hacerte la vida imposible». Carlos sintió su valentía evaporarse y regresó a su lugar en la fila con la cabeza gacha. Germán había ganado otra vez, como siempre. «Ahora, ¿dónde estábamos?», continuó, volteando su atención de nuevo hacia la pantalla de la computadora. «Ah, sí. Estábamos a punto de revelar el gran misterio del saldo bancario del joven Samuel Torres». La pantalla finalmente había cargado. Germán se inclinó hacia adelante, preparado para revelar dramáticamente lo que sin duda sería una cantidad ridículamente pequeña, probablemente $20 o $30 ahorrados de cumpleaños y navidades, y luego hacer un comentario mordaz sobre cómo esa cantidad apenas cubría el costo de mantener la cuenta abierta. Pero cuando sus ojos enfocaron los números en la pantalla, algo extraño sucedió. Su expresión de superioridad burlona comenzó a cambiar lentamente. Sus cejas, que habían estado arqueadas en gesto de condescendencia, se fruncieron en confusión. Su boca, que había estado curvada en una sonrisa cruel, comenzó a abrirse lentamente. Patricia, quien estaba de pie en un ángulo donde podía ver parcialmente la pantalla, dejó escapar un jadeo ahogado. «¿Señor Villalobos?», preguntó con voz temblorosa. «¿Está todo bien?». Germán no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, leyendo y releyendo los números que aparecían frente a él como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El murmullo de conversaciones en el banco había disminuido. Los clientes, los empleados, todos habían notado el cambio dramático en la expresión del gerente. Algo estaba mal, o increíblemente bien, con lo que acababa de descubrir. Samuel, quien no podía ver la pantalla desde su posición, sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en el banco podían escucharlo. «¿Señor?», preguntó con voz pequeña. ¿Hay algún problema?». Germán parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de despertar de un sueño. Cerró la ventana del navegador y volvió a abrir la página de la cuenta, convencido de que había habido un error del sistema. Pero los números seguían siendo los mismos. «Esto tiene que ser un error», murmuró para sí mismo, aunque en la quietud del banco, varios clientes cercanos pudieron escucharlo. «¿Qué tipo de error?», Patricia preguntó, tratando de ver mejor la pantalla. «Este niño», Germán dijo, su voz sonando extraña, casi estrangulada. «Supuestamente tiene...». Se detuvo, incapaz de completar la oración. Era imposible, absolutamente imposible. Los niños de 12 años no tenían este tipo de dinero. Los hijos de empleadas domésticas no tenían este tipo de dinero. La gente del Distrito Sur que asistía a escuelas públicas con problemas de presupuesto no tenía este tipo de dinero. Y sin embargo, ahí estaba, en números fríos e inequívocos, en la pantalla de la computadora. «¿Señor?». La voz de Samuel había adquirido un tono de preocupación. «Mi mamá me dijo que verificara el saldo. ¿Puede decirme cuánto hay?».
Germán levantó la vista lentamente de la pantalla hacia Samuel. Por primera vez desde que el niño había entrado al banco, realmente lo vio. No como un objetivo para su crueldad, no como una oportunidad para demostrar su poder, sino como un ser humano real que estaba a punto de revelarse como algo completamente diferente de lo que había asumido. La sala de espera del banco se había quedado en un silencio casi total. Todos sentían que algo monumental estaba a punto de suceder, aunque nadie podía imaginar exactamente qué. Germán abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su cara había palidecido visiblemente, y Patricia notó que sus manos temblaban ligeramente mientras se agarraba al borde del mostrador. «El saldo de tu cuenta», Germán finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. «Es de...». Hizo una pausa, todavía incapaz de procesar completamente lo que estaba a punto de revelar. Samuel dio un paso más cerca del mostrador, sus ojos grandes llenos de una mezcla de esperanza y ansiedad. «¿Cuánto, señor?». Y en ese momento, antes de que Germán pudiera responder, antes de que pudiera revelar el número que había hecho que su mundo entero se volteara de cabeza, Patricia logró ver la pantalla completamente. Lo que vio hizo que sus rodillas casi cedieran. Porque el saldo en la cuenta del niño de 12 años con zapatos rotos y camiseta desgastada no era de $20, no era de $100, no era ni siquiera de $1000. Y cuando Germán finalmente encontró su voz para pronunciar el número en voz alta, su risa cruel que había llenado el banco solo minutos antes, se congeló en su garganta para siempre. $847,320,53. Las palabras salieron de la boca de Germán Villalobos, como si fueran pronunciadas por otra persona. Su voz sonaba hueca, distante, como si estuviera escuchándose a sí mismo desde muy lejos. El silencio que siguió a esa declaración fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Cada persona en el banco, clientes, cajeros, guardias de seguridad, incluso la mujer que estaba limpiando las ventanas en la esquina, se había quedado completamente inmóvil, procesando lo que acababan de escuchar. Patricia sintió que sus piernas perdían fuerza y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caerse. $847,000, repitió con voz temblorosa, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. Samuel Torres, el niño de 12 años con zapatos rotos y camiseta desgastada que había sido objeto de burla implacable durante los últimos 20 minutos, parpadeó varias veces. Sus labios se movieron silenciosamente, como si estuviera tratando de comprender el número, de darle sentido a algo que claramente no esperaba. «¿800?» comenzó Samuel, su voz apenas un susurro. «¿Está seguro, señor?». Germán no podía apartar los ojos de la pantalla. Había verificado 3 veces, había actualizado la página 2 veces más, había incluso cerrado sesión y vuelto a ingresar pensando que el sistema había cometido un error catastrófico. Pero los números permanecían exactamente iguales, burlándose de cada suposición arrogante que había hecho, de cada comentario cruel que había pronunciado. $847,320,53. El número brillaba en la pantalla como un faro de su propia estupidez. «Tiene que haber un error», Germán murmuró, aunque incluso mientras lo decía, podía ver en los detalles de la cuenta que todo era completamente legítimo. La cuenta había sido abierta hace exactamente 3 semanas. El depósito inicial había sido procesado correctamente. Todos los documentos estaban en orden. «Señor Villalobos», Carlos Méndez, el joven que había tratado de defender a Samuel momentos antes, dio un paso hacia adelante con expresión de incredulidad. «¿Dijo $800,000? ¿Este niño tiene $800,000 en su cuenta?». La pregunta pareció romper el hechizo que había paralizado a todos. Súbitamente, el banco explotó en murmullos y exclamaciones de asombro. «No puede ser real». ¿Escucharon eso? 847,000. Es más dinero del que veré en toda mi vida. Germán podía sentir cómo su cara se ponía cada vez más roja, pero ya no era el rojo de la indignación o el poder. Era el rojo profundo y ardiente de la vergüenza más absoluta que había sentido en toda su vida. Cada palabra cruel que había pronunciado, cada gesto despectivo que había hecho, cada risa burlona que había soltado, ahora se reproducía en su mente como una película en cámara lenta.
magnificada 1000 veces por el conocimiento de que este niño al que había tratado como basura, tenía más dinero en su cuenta que muchos de los clientes importantes a los que él adulaba constantemente. Yo no entiendo, Samuel dijo, y por primera vez desde que había entrado al banco, había lágrimas visibles en sus ojos, pero no eran lágrimas de humillación o tristeza, eran lágrimas de shock puro. Mi mamá me dijo que verificara el saldo porque era importante, pero nunca me dijo cuánto. Patricia, recuperando algo de su profesionalismo a pesar del shock, se acercó suavemente a Samuel. «Cariño», dijo con una voz completamente diferente a la que había usado antes. Ya no era la asistente sumisa del gerente tiránico, sino una mujer genuinamente preocupada por un niño claramente abrumado. «¿Tu mamá te explicó de dónde vino este dinero?». Samuel negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Ella solo me dijo que había pasado algo importante, algo sobre un juicio, y que necesitaba que yo viniera a verificar que el dinero había sido depositado correctamente. Dijo que no podía venir ella porque tenía que trabajar, y que yo era lo suficientemente maduro como para hacer esto». «¿Un juicio?», Germán repitió, su cerebro todavía luchando por procesar toda esta información. «Sí, señor», Samuel respondió, todavía mirando la computadora como si los números fueran a desaparecer en cualquier momento. «Mi mamá trabajó durante 5 años limpiando la casa de una familia muy rica, los señores Castellanos, pero hace 2 años hubo un accidente». La voz de Samuel se quebró ligeramente, y tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Toda la arrogancia que Germán había esperado ver, toda la prepotencia que había asumido que este niño desarrollaría al descubrir que tenía tanto dinero, simplemente no estaba ahí. En su lugar, había un niño genuino, abrumado y claramente asustado por la magnitud de lo que acababa de descubrir. «¿Qué tipo de accidente?», Patricia preguntó gentilmente, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Samuel. «La señora Castellanos tenía problemas con las escaleras de su casa», Samuel continuó, su voz temblando. «Mi mamá le dijo muchas veces que algunas de las tablas estaban sueltas, que eran peligrosas, que necesitaban ser reparadas. Pero los señores Castellanos nunca hicieron nada al respecto». Una mujer mayor en la fila, la misma que había intentado defender a Samuel antes, se llevó una mano al corazón, claramente anticipando lo que venía. «Un día», Samuel continuó, «mi mamá estaba limpiando las escaleras cuando una de las tablas cedió completamente. Se cayó desde el 2º piso. Se rompió la espalda en 3 lugares». El silencio en el banco se volvió pesado, cargado de una emoción completamente diferente a la curiosidad morbosa de antes. Ahora había comprensión, empatía, y en el caso de Germán, una vergüenza que crecía exponencialmente con cada palabra que salía de la boca del niño. «Estuvo en el hospital durante 4 meses. La voz de Samuel era apenas un susurro ahora. «Los doctores dijeron que tal vez nunca caminaría de nuevo. Perdió su trabajo porque no podía trabajar. Perdimos nuestro apartamento porque no podíamos pagar la renta. Tuvimos que vivir con mi tía en un cuarto pequeño donde yo dormía en el suelo». Patricia sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Alrededor del banco, varios clientes estaban llorando abiertamente. «Pero mi mamá es fuerte», Samuel continuó. Y ahora había un orgullo feroz en su voz que cortaba a través del dolor. «Hizo fisioterapia todos los días, incluso cuando dolía tanto que lloraba. Y después de 1 año, pudo caminar de nuevo. No perfectamente. Todavía le duele mucho cuando llueve, pero puede caminar». «¿Y el juicio?», Carlos preguntó suavemente desde su lugar en la fila. «Los señores Castellanos dijeron que el accidente había sido culpa de mi mamá, que ella había sido descuidada», Samuel explicó, y ahora había indignación en su voz. «Pero una abogada, la doctora Hernández, vino al hospital y le dijo a mi mamá que eso no era verdad. Dijo que los Castellanos habían sido negligentes, que mi mamá les había advertido sobre el peligro muchas veces y que había evidencia de eso. Así que demandaron», Patricia dijo, comenzando a entender la historia completa. Samuel asintió. «La doctora Hernández trabajó en el caso durante 2 años sin cobrarnos nada. Dijo que era importante que gente como los Castellanos entendieran que no pueden tratar a sus empleados como si fueran desechables. El juicio terminó hace 3 semanas. Ganamos. $847,000, Germán murmuró, y por primera vez el número tenía un contexto, una historia,
un peso emocional que lo hacía sentir completamente diferente. La doctora Hernández dijo que era compensación por las lesiones de mi mamá, por los gastos médicos que todavía tenemos que pagar, por el dolor y sufrimiento y por los salarios perdidos, Samuel explicó. También dijo que los castellanos tuvieron que pagar una multa adicional por negligencia grave, pero ese dinero fue al gobierno, no a nosotros. Patricia miró hacia Germán, quien se había quedado completamente inmóvil, con su cara que había pasado del rojo de la vergüenza al blanco del shock absoluto. Mi mamá puso el dinero en una cuenta a mi nombre, Samuel continuó, porque los abogados dijeron que era más seguro, así por razones legales, que no entiendo completamente. Pero ella me dijo que este dinero no es para gastarlo en cosas tontas, es para asegurar nuestro futuro, para pagar mi educación, para que nunca tengamos que vivir con miedo otra vez. Esas últimas palabras, para que nunca tengamos que vivir con miedo otra vez, golpearon a Germán como un martillo directamente en el pecho. Pensó en todos los comentarios que había hecho sobre la madre de Samuel, limpiando casas, en cómo había implicado que ella y su hijo eran de alguna manera inferiores porque su trabajo era considerado bajo por los estándares de la sociedad. Y ahora descubría que esta mujer había sufrido una lesión catastrófica trabajando para una familia que la había tratado exactamente como él trataba a las personas, como si fueran desechables, como si su seguridad y bienestar no importaran, como si su humanidad básica fuera menos importante que la conveniencia de los ricos. Señor, Samuel dijo, volviéndose hacia Germán con una expresión que era una mezcla de confusión y algo que se parecía peligrosamente a la compasión. ¿Está usted bien? Se ve muy pálido. La pregunta, el hecho de que este niño a quien había humillado despiadadamente estaba ahora preocupándose por su bienestar, fue como el golpe final que destrozó completamente la armadura de arrogancia que Germán había construido alrededor de sí mismo durante décadas. Germán comenzó, pero no pudo encontrar palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía disculparse por haber sido un monstruo? ¿Cómo podía explicar que durante los últimos 20 minutos había estado operando bajo suposiciones que ahora se revelaban no solo como incorrectas, sino como fundamentalmente crueles y deshumanizantes? La mujer mayor que había intentado defender a Samuel antes se acercó, ignorando completamente a Germán, y se arrodilló junto al niño. «Cariño», dijo con voz suave, «tu mamá es una mujer extraordinaria, y tú eres un niño muy valiente por venir aquí solo». «Gracias, señora», Samuel respondió, y luego, con la honestidad brutal que solo los niños pueden tener, añadió, «pero tenía mucho miedo. Mi mamá me dijo que los bancos pueden ser intimidantes, especialmente para gente como nosotros». «¿Gente como ustedes?», Patricia preguntó gentilmente. «Gente pobre», Samuel dijo simplemente, sin vergüenza pero también sin orgullo, solo declarando un hecho. «Bueno, supongo que ahora ya no somos tan pobres, pero mi mamá dice que tener dinero no cambia quiénes somos por dentro. Dice que lo importante es cómo tratas a otras personas, especialmente a las que tienen menos que tú». Esas palabras fueron como flechas envenenadas directamente al alma de Germán. Cada oración que este niño de 12 años pronunciaba era una lección de humanidad que él, un hombre de 48 años con títulos universitarios y décadas de experiencia profesional, nunca había aprendido. Marcela Soto, la cajera que había estado observando toda la escena desde su ventanilla, se acercó con una caja de pañuelos. «Toma, cariño», le dijo a Samuel, quien tomó uno gratamente para limpiarse los ojos. «¿Qué hago ahora?», Samuel preguntó, mirando entre Patricia y la computadora. «Mi mamá me dijo que después de verificar el saldo, debía pedir un comprobante impreso para llevárselo». «Por supuesto», Patricia dijo inmediatamente, comenzando a teclear en la computadora para generar el documento. «Te voy a dar un estado de cuenta completo con todos los detalles». Mientras la impresora zumbaba, generando el documento que confirmaría formalmente lo que todos acababan de descubrir, Germán Villalobos permaneció de pie junto al mostrador, sintiéndose más pequeño de lo que se había sentido en toda su vida. Durante décadas, se había convencido de que el dinero equivalía a valor humano, que el estatus social determinaba quién merecía respeto, que las personas en trabajos de servicio eran de alguna manera menos valiosas que las personas en oficinas corporativas. Y en 20 minutos, un niño de 12 años con zapatos rotos
había destrozado completamente esa filosofía. Pero más que eso, Samuel había hecho algo que Germán nunca había anticipado. Había respondido a la crueldad no con venganza o prepotencia, sino con una dignidad tranquila que hacía que la vergüenza de Germán fuera 1000 veces más profunda. La pregunta ahora, la pregunta que iba a perseguir a Germán durante el resto de su vida, era simple pero devastadora. ¿Qué tipo de hombre había sido durante todos estos años? Y más aterrador aún, ¿era demasiado tarde para convertirse en alguien diferente? La impresora escupió el estado de cuenta con un zumbido mecánico que parecía resonar como un veredicto final en el silencio tenso del banco. Patricia tomó las hojas todavía tibias y se las extendió a Samuel con manos temblorosas. «Aquí tienes, cariño», dijo con una suavidad que contrastaba brutalmente con el tono que había usado 30 minutos antes, cuando Germán le había ordenado traer la computadora para darle una lección al niño impertinente. Samuel tomó los documentos con cuidado reverencial, como si fueran el objeto más valioso del mundo. Y para él, probablemente lo eran. No por el dinero en sí, sino porque representaban justicia para su madre, seguridad para su futuro, y la promesa de que nunca más tendrían que vivir con el miedo constante de la pobreza extrema. «Gracias, señora», dijo Samuel, doblando cuidadosamente los papeles. Sus manos todavía temblaban ligeramente, y todos en el banco podían ver que estaba tratando desesperadamente de mantener la compostura. Germán seguía inmóvil junto al mostrador. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. 30 años de certezas absolutas se habían desmoronado en media hora. Todo lo que había creído sobre el valor humano, sobre quién merecía respeto, sobre la relación entre dinero y dignidad, había sido pulverizado por la simple existencia de este niño. «Samuel», finalmente logró decir, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos. «Yo necesito». Pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía disculparse por haber sido exactamente el tipo de persona contra quien la madre de Samuel había tenido que luchar en los tribunales? ¿Cómo podía explicar que durante 20 minutos había sido tan despiadado como los castellanos que habían ignorado las advertencias de seguridad hasta que una mujer inocente casi quedó paralítica? Samuel lo miró directamente a los ojos. No había triunfo en su mirada. No había la satisfacción de haber probado que estaba equivocado. Solo había una pregunta silenciosa que Germán podía leer claramente. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan cruel? Mi mamá me advirtió sobre gente como usted, Samuel dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que todos los presentes pudieran escuchar. Me dijo que hay personas que juzgan tu valor por tu ropa, por tu trabajo, por el dinero que tienes. Me dijo que nunca me convirtiera en alguien así. Cada palabra era un golpe directo al pecho de Germán. Me dijo, Samuel continuó, guardando cuidadosamente los documentos en su mochila desgastada, que la verdadera medida de una persona no es cuánto dinero tiene en el banco, sino cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Carlos Méndez, quien seguía cerca, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Tu mamá es muy sabia, dijo con voz quebrada. Lo es, Samuel asintió, y ahora había lágrimas frescas en sus ojos. Ella todavía siente dolor todos los días por el accidente. A veces la escucho llorar en la noche cuando piensa que estoy dormido, pero siempre me dice que lo importante no es lo que te pasa, sino cómo respondes a ello. La mujer mayor que había defendido a Samuel se acercó y lo abrazó fuertemente. Dile a tu mamá que una extraña está orgullosa de ella, y que está orgullosa de ti también. Lo haré, señora. Gracias. Samuel se ajustó su mochila y se dirigió hacia la salida del banco. Cada paso que daba era como un martillazo en la conciencia de Germán. Este niño extraordinario que había soportado 20 minutos de humillación pública con una dignidad que muchos adultos no podrían haber mantenido, simplemente se iba a ir. E iba a contarle a su madre sobre el gerente cruel que lo había tratado exactamente como los castellanos la habían tratado a ella. Como si no fuera completamente humana, como si su dignidad no importara, como si su valor como persona estuviera determinado por su clase social. ¡Espera! La palabra salió de la boca de Germán como un grito desesperado que sorprendió incluso a él mismo. Samuel se detuvo en la puerta, volteándose lentamente. Germán caminó hacia él,
y con cada paso sentía como si estuviera dejando atrás décadas de arrogancia, de crueldad justificada, de un sistema de creencias que ahora reconocía como profundamente roto. Cuando llegó frente a Samuel, Germán hizo algo que no había hecho en 30 años de carrera bancaria. Se arrodilló. El gesto causó un murmullo de asombro en el banco. Germán Villalobos, el gerente temido y odiado, estaba de rodillas frente a un niño de 12 años. «Samuel», dijo, y su voz se quebraba con emociones que había reprimido durante décadas. «No tengo excusa para cómo te traté. No tengo justificación. No tengo nada excepto la vergüenza más profunda que he sentido en mi vida». Samuel lo miraba con ojos grandes, claramente sin saber cómo responder. «Durante 30 años», Germán continuó, las palabras fluyendo ahora como si una compuerta se hubiera abierto, «he tratado a las personas como tú y tu madre como si fueran menos valiosas que yo, como si el hecho de que yo usara trajes caros y trabajara en una oficina me hiciera superior, como si el dinero determinara el valor humano». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Germán y no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. «Pero tu madre, una mujer que nunca he conocido, pero que claramente es más sabia que yo jamás seré, te enseñó algo que yo nunca aprendí, que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, está en cómo tratamos a otros seres humanos». Patricia sollozaba abiertamente ahora. Marcela había abandonado su ventanilla completamente y estaba de pie entre los clientes, llorando sin vergüenza. Carlos tenía su rostro entre las manos. «No puedo deshacer lo que hice», Germán dijo, mirando directamente a los ojos de Samuel. «No puedo recuperar los 20 minutos en que te hice sentir pequeño, inferior, sin valor. Pero puedo decirte esto. Hoy me enseñaste una lección que nadie más había podido enseñarme en 48 años de vida». «¿Qué lección, señor?», Samuel preguntó en voz baja. «Que la dignidad no se compra, que el respeto no depende del saldo bancario, y que un niño de 12 años con zapatos rotos puede tener más clase, más fuerza y más sabiduría que un hombre en un traje de $3,000. Germán extendió su mano hacia Samuel. «No merezco tu perdón, pero te pido que le digas a tu madre que hay un hombre en este banco que finalmente entendió lo que significa la verdadera humanidad, y que fue su hijo quien se lo enseñó». Samuel miró la mano extendida durante un largo momento. Todos en el banco contenían la respiración, esperando ver qué haría este niño extraordinario. Finalmente, Samuel extendió su pequeña mano y estrechó la de Germán. «Mi mamá me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad», Samuel dijo. «Dice que la gente puede cambiar si realmente quiere». «¿Usted realmente quiere cambiar, señor?» «Sí», Germán respondió sin dudarlo, «con cada fibra de mi ser. Entonces le diré a mi mamá que conocí a un hombre que cometió un error, pero que tuvo el valor de admitirlo». La ovación que siguió fue espontánea y ensordecedora. Clientes, cajeros, incluso los guardias de seguridad aplaudieron. No era aplauso para Germán, él no merecía celebración, sino para Samuel, para la gracia extraordinaria de un niño que había elegido la compasión sobre la venganza. Cuando Samuel finalmente salió del banco, caminando hacia el autobús que lo llevaría de regreso a casa con su madre, dejó detrás un silencio reflexivo. Germán se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo después de arrodillarse. Miró alrededor del banco y vio algo que nunca había notado antes. Las caras de las personas reales que trabajaban y hacían transacciones allí. No estadísticas, no números de cuenta, no clientes de bajo valor, sino seres humanos con historias, luchas y dignidad que existía independientemente de sus cuentas bancarias. Patricia se acercó tímidamente. «Señor Villalobos». «Patricia», Germán la interrumpió. «Durante 3 años has trabajado para mí, y nunca te he preguntado. ¿Cómo estás? ¿Eres feliz en este trabajo? ¿Hay algo que pueda hacer para que tu vida sea más fácil?» Patricia parpadeó sorprendida. «Yo no sé qué decir. Piénsalo. Y cuando tengas una respuesta, quiero que vengas a mi oficina. No como mi asistente subordinada, sino como una persona hablando con otra persona». Germán caminó hacia el centro del salón del banco y alzó su voz. «Todos, por favor, necesito su atención». Las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia él. Lo que presenciaron hoy fue vergonzoso. Pero no fue solo mi vergüenza. Es la vergüenza de un sistema que valora a las personas por su riqueza material en lugar de su carácter. Es la vergüenza de una cultura que trata a los trabajadores de servicio como si fueran invisibles.
Hizo una pausa, reuniendo coraje. A partir de hoy, este banco va a cambiar. Y ese cambio comienza conmigo. Samuel Torres bajó del autobús en la esquina de la calle Bolívar con Independencia, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Llevaba los documentos del banco guardados en su mochila como si fueran el tesoro más preciado del mundo. En cierto sentido, lo eran. El edificio donde ahora vivían con su madre era viejo pero digno, muy diferente del cuarto único que habían compartido con su tía durante los meses más oscuros después del accidente. Con parte del anticipo del acuerdo legal, Rosa había logrado alquilar un apartamento pequeño de 2 habitaciones en el tercer piso. No era lujoso, pero tenía ventanas que dejaban entrar la luz del sol, y para Samuel eso era suficiente. Subió las escaleras de 2 en 2, su urgencia por ver a su madre superando el cansancio emocional de la mañana en el banco. Cuando abrió la puerta, la encontró exactamente donde sabía que estaría, en la pequeña cocina, preparando el almuerzo a pesar de que su espalda claramente le dolía. Rosa Torres tenía 38 años, pero parecía mayor. El accidente había dejado marcas que iban más allá de las cicatrices físicas. Había una rigidez en sus movimientos, una manera cautelosa de girar su cuerpo que revelaba el dolor constante que acompañaba cada acción. Pero cuando vio a Samuel entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que borraba años de sufrimiento. «Mi amor», dijo, secándose las manos en el delantal. «¿Cómo te fue? ¿Pudiste?» No pudo terminar la pregunta. Samuel ya estaba corriendo hacia ella, abrazándola con una fuerza que la hizo jadear ligeramente. «Mamá», dijo con voz ahogada, «el dinero está ahí, todo está ahí. 847,000. Rosa sintió que sus rodillas cedían. Samuel la ayudó a sentarse en una de las sillas de la cocina, y por un momento, madre e hijo simplemente se abrazaron mientras Rosa lloraba lágrimas de alivio, gratitud y una emoción tan profunda que no tenía nombre. «Gracias a Dios», susurró una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias». Durante 2 años había vivido con el miedo constante de que algo saliera mal con el caso legal, que los castellanos encontraran una manera de evitar pagar, que algún tecnicismo legal le robara la justicia que tanto había costado conseguir. Y ahora, finalmente, podía respirar. «Mamá», Samuel dijo cuando finalmente se separaron, «tengo que contarte algo que pasó en el banco». Rosa se secó las lágrimas y miró a su hijo con atención. Conocía esa expresión en su rostro. Había pasado algo importante, algo que lo había marcado. Samuel le contó todo: la burla inicial, los comentarios crueles sobre su ropa y su escuela, la manera en que el gerente había usado su origen humilde como arma para humillarlo frente a docenas de personas. Le contó sobre cómo se había sentido pequeño, invisible, menos que humano. Con cada detalle, la expresión de Rosa pasaba de la preocupación a la indignación y luego a la tristeza. Conocía esa sensación demasiado bien. Los castellanos la habían tratado exactamente así durante 5 años, antes de que su negligencia casi la matara. «¿Y sabes qué fue lo peor, mamá?», Samuel dijo, su voz quebrándose. Por un momento empecé a creerle. Empecé a pensar que tal vez tenía razón, que tal vez yo no pertenecía a ese lugar. Rosa tomó el rostro de su hijo entre sus manos. «Escúchame bien, Samuel Torres. Tú perteneces a cualquier lugar donde elijas estar. Tu valor como persona no tiene nada que ver con el dinero en una cuenta bancaria. Lo sé, mamá. Y fue precisamente lo que tú me enseñaste lo que me ayudó a mantenerme firme. Incluso cuando ese hombre se burlaba de mí, recordé tus palabras. La dignidad no se compra, se lleva dentro». Rosa sintió un orgullo tan intenso que casi dolía. A pesar de todo lo que habían pasado, la pobreza, el accidente, la humillación constante de vivir en los márgenes de la sociedad, había logrado criar a un hijo que entendía lo que realmente importaba en la vida. «Pero mamá», Samuel continuó, «hay algo más que necesito contarte». Cuando el gerente vio la cantidad de dinero en la cuenta, algo cambió en él. Le contó sobre la transformación de Germán, sobre cómo se había arrodillado, sobre la disculpa que había salido de un lugar tan profundo que era imposible no sentir que era genuina. «¿Y tú qué hiciste?», Rosa preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Conocía el corazón de su hijo. «Le di una segunda oportunidad, mamá, como tú me enseñaste.
Rosa abrazó a Samuel nuevamente, y esta vez sus lágrimas eran de gratitud por haber criado a un niño que entendía que la compasión no era debilidad, sino la forma más alta de fortaleza. Mientras tanto, en el Banco Nacional, Germán Villalobos estaba experimentando lo que solo podía describir como un despertar. Había subido a su oficina después de que Samuel se fuera, pero por primera vez en 30 años no se sentó detrás de su escritorio de caoba como un emperador en su trono. En lugar de eso, había convocado una reunión de emergencia con todos los empleados del banco. No en la sala de conferencias del segundo piso donde normalmente intimidaba a la gente, sino en el salón principal, donde todos pudieran verlo claramente. «Sé que muchos de ustedes están confundidos», comenzó, su voz resonando en el espacio ahora silencioso. «Hace una hora, presenciaron algo que probablemente nunca pensaron ver. A mí, admitiendo que estaba completamente equivocado». Patricia estaba de pie cerca del frente, sus brazos cruzados defensivamente. Había trabajado para Germán durante 3 años y había sido testigo de su crueldad innumerables veces. Una disculpa pública no borraba 3 años de comportamiento tóxico. «No voy a pretender que una disculpa arregla todo», Germán continuó, como si pudiera leer sus pensamientos. «No voy a insultar su inteligencia diciendo que ahora soy una persona diferente. Pero lo que puedo decirles es esto. Hoy vi en un espejo que no sabía que existía, y lo que vi me horrorizó». Marcela Soto, la cajera de 15 años, dio un paso adelante. «Señor Villalobos, con todo respeto, hemos visto este tipo de transformaciones antes. La gente se siente culpable temporalmente, hace promesas, y luego todo vuelve a la normalidad». «Tienes razón en ser escéptica», Germán asintió. «Yo también lo sería en tu lugar. Por eso no les voy a pedir que crean en mis palabras. Les voy a pedir que juzguen mis acciones». Sacó su teléfono celular y proyectó su pantalla en el monitor grande de la pared. Era un correo electrónico que acababa de enviar a la oficina regional. «Este es mi correo de renuncia como gerente de esta sucursal», anunció. Un murmullo de shock recorrió el grupo de empleados. «Pero», continuó rápidamente, «también es mi solicitud para ser transferido a un puesto donde pueda hacer una diferencia real. Quiero trabajar en el Departamento de Inclusión Financiera, ayudando a personas de bajos recursos a acceder a servicios bancarios. Quiero usar mi experiencia no para humillar a la gente, sino para educar y empoderar». Patricia lo miraba con ojos muy abiertos. ¿Está hablando en serio?» «Completamente en serio», Germán respondió. «He pasado 30 años subiendo una escalera que estaba apoyada contra la pared equivocada. Hoy, un niño de 12 años me mostró que es posible cambiar de dirección. Y aunque me lleve el resto de mi vida, voy a tratar de convertirme en el tipo de persona que ese niño ya es. Alguien que ve el valor en cada ser humano». Carlos Méndez, quien todavía estaba en el banco después de todo el drama, aplaudió lentamente. Otros clientes que habían permanecido para ver el desenlace se unieron. Pronto, todo el salón estaba aplaudiendo, no con la ovación ensordecedora que habían dado a Samuel, sino con un aplauso cauteloso, esperanzado, que reconocía que el cambio real era posible pero que necesitaba ser probado con el tiempo. «Hay algo más», Germán dijo cuando el aplauso disminuyó. «He estado revisando las políticas de este banco, y hay cambios que voy a implementar inmediatamente, incluso si solo me quedan días o semanas aquí». Abrió una carpeta y comenzó a leer. Primera, eliminación de todas las tarifas de servicio para cuentas con saldos bajos. Si alguien tiene poco dinero, lo último que necesita es que el banco le cobre por tener poco dinero. Segunda, capacitación obligatoria sobre sensibilidad y respeto para todos los empleados, comenzando conmigo. Tercera, implementación de un sistema donde los clientes puedan reportar comportamiento discriminatorio de manera anónima. Con cada punto que leía, Germán podía ver cómo la expresión de los empleados cambiaba gradualmente de escepticismo a algo que se parecía a la esperanza cautelosa. Y finalmente, concluyó, quiero establecer un fondo de becas en nombre de Rosa Torres, la madre de Samuel, para estudiantes de escuelas públicas que quieran estudiar carreras en finanzas. Si vamos a cambiar la cultura bancaria que trata a las personas según su clase social, necesitamos más personas como Samuel en esta industria. Patricia sintió lágrimas frescas en sus ojos. Esto no era solo palabrería corporativa vacía. Esto era acción concreta.
Cambio real. El tipo de transformación que podría tener un impacto duradero. Señor Villalobos, dijo acercándose, me gustaría ayudar con ese proyecto. Si realmente está comprometido con esto, me gustaría ser parte del cambio. Yo también, Marcela añadió, uniéndose a Patricia. Uno por uno, más empleados se acercaron, ofreciendo su ayuda, compartiendo ideas, contribuyendo a una visión que solo horas antes habría parecido imposible. Germán los miraba a todos, y por primera vez en 30 años, sintió algo que nunca había experimentado en su carrera bancaria, un sentido genuino de propósito. No el falso sentido de importancia que venía de humillar a otros, sino el tipo profundo y duradero de significado que viene de saber que tu trabajo hace del mundo un lugar mejor. En su apartamento, Samuel le mostraba a Rosa los documentos del banco. Ella los leía con manos temblorosas, verificando cada número, cada detalle, todavía apenas capaz de creer que esto era real. «Estamos a salvo, mamá», Samuel dijo tomando su mano. «Finalmente estamos a salvo». Rosa lo abrazó, y por primera vez desde el accidente, sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza no solo para sobrevivir, sino para prosperar. 2 vidas, cambiadas para siempre por un encuentro en un banco. Un niño que había aprendido que la dignidad interna era más poderosa que cualquier insulto externo. Y un hombre que había aprendido que nunca era demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu vida. La verdadera transformación apenas estaba comenzando. 6 semanas después del encuentro que había cambiado todo, Germán Villalobos se encontraba en un lugar que jamás había imaginado. La Escuela Primaria República del Sur, la misma institución que había mencionado con desprecio aquel día fatídico en el banco. Pero ahora no estaba ahí para burlarse, estaba ahí para aprender. La oficina regional del banco había aceptado su solicitud de transferencia, pero con una condición que Germán había aceptado sin dudar. Antes de asumir su nuevo puesto en el Departamento de Inclusión Financiera, debía pasar 3 meses trabajando directamente con comunidades de bajos recursos, entendiendo sus desafíos reales, no desde la comodidad de una oficina climatizada, sino en el terreno. Señor Villalobos, la directora de la escuela, María Elena Campos, una mujer de unos 50 años con canas dignamente ganadas, lo recibió en su pequeña oficina. Debo admitir que cuando recibí su llamada, pensé que era una broma de mal gusto. Germán sintió el peso de esas palabras. Su reputación lo había precedido, y no de buena manera. «Directora Campos, entiendo su escepticismo», respondió con una humildad que todavía le resultaba extraña, pero cada vez más natural. «No tengo excusa para el comentario despectivo que hice sobre esta escuela. Fue cruel, ignorante y completamente injustificado». María Elena lo estudió durante un largo momento, evaluando la sinceridad detrás de sus palabras. Había dedicado 30 años de su vida a esta escuela, luchando contra presupuestos insuficientes, políticos que no cumplían promesas y el estigma social que enfrentaban sus estudiantes solo por provenir del Distrito Sur. «Samuel Torres es uno de nuestros mejores estudiantes», dijo finalmente. «Ese niño tiene un corazón de oro y una mente brillante. Lo que usted le hizo fue imperdonable». Germán completó la oración. «Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de asegurarme de que ningún otro niño sea tratado así por alguien en una posición de autoridad». María Elena asintió lentamente. «Bien, entonces hablemos de por qué está aquí». Durante la siguiente hora la directora le mostró a Germán la realidad de dirigir una escuela en un distrito pobre. Le mostró aulas donde 35 estudiantes se apretaban en espacios diseñados para 20. Le mostró libros de texto de hace 15 años, con páginas faltantes y portadas remendadas con cinta adhesiva. Le mostró la biblioteca que había sido cerrada no por falta de interés de los estudiantes, sino porque el techo tenía goteras que habían arruinado la mitad de los libros, y no había presupuesto para reparaciones. «Muchos de nuestros niños son como Samuel», explicó María Elena mientras caminaban por los pasillos desgastados. «Vienen de familias que trabajan 3 o 4 empleos solo para sobrevivir. Sus padres son empleadas domésticas, jardineros, cocineros, trabajadores de construcción, personas que mantienen funcionando esta ciudad, pero que son tratadas como invisibles». Germán sintió una punzada de dolor con cada palabra. Durante décadas,
Él había sido exactamente el tipo de persona que las trataba como invisibles. ¿Pero sabe qué es lo más extraordinario? María Elena continuó. A pesar de todas estas dificultades, nuestros estudiantes tienen sueños enormes. Tenemos niños que quieren ser doctores, ingenieros, abogados, maestros. Tienen el potencial, tienen la motivación. Lo único que les falta son las oportunidades. Se detuvieron frente a un tablón de anuncios donde había dibujos y ensayos de los estudiantes sobre el tema Mi futuro. Germán leyó algunos de ellos, y cada uno era como una puñalada de culpabilidad y también de inspiración. Quiero ser abogada para ayudar a gente como mi mamá, que no tiene quien los defienda. Sofía Ramírez, 11 años. Voy a ser doctor para que la gente pobre también pueda tener buena medicina. Miguel Ángel Castro, 10 años. Quiero estudiar economía para enseñarle a mi familia cómo ahorrar dinero. Daniel Ortega, 12 años. ¿Ve esto? María Elena señaló los ensayos. Esta es la verdadera riqueza que tenemos aquí. No en cuentas bancarias, sino en el potencial humano sin explotar. Germán sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Cómo puedo ayudar? María Elena lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y cautela. Primero, necesito saber si esto es real. Si su transformación es genuina o si es solo un sentimiento de culpa temporal que pasará en unas semanas. Es real, Germán respondió sin dudarlo. Le juro por todo lo que tengo que esto es real. Entonces, María Elena dijo, sacando una carpeta gruesa de su maletín, tengo una propuesta. La propuesta de María Elena era ambiciosa. Establecer un programa piloto de educación financiera para estudiantes de quinto y sexto grado, enseñándoles conceptos básicos sobre ahorro, presupuestos y planificación financiera desde temprana edad. Los niños de nuestro distrito crecen sin acceso a este tipo de conocimiento, explicó. Sus padres trabajan tan duro solo para sobrevivir que no tienen tiempo ni recursos para enseñarles sobre finanzas. Y luego, cuando crecen, son presa fácil de préstamos predatorios, tarjetas de crédito con intereses abusivos y todas las trampas financieras que mantienen a la gente pobre atrapada en la pobreza. Germán escuchaba con atención absoluta. Nunca había pensado en el tema desde esta perspectiva. En su mundo, el conocimiento financiero era algo que se asumía, algo que se aprendía en conversaciones casuales durante cenas familiares o en escuelas privadas caras. Pero hay un problema, María Elena continuó. No tenemos presupuesto para contratar maestros especializados en educación financiera. Apenas tenemos suficiente para los maestros regulares. Yo lo haré, Germán dijo inmediatamente. María Elena levantó una ceja. ¿Usted, el gerente de banco, va a venir a enseñar a niños de primaria? Ex-gerente, Germán corrigió. Y sí, voy a hacerlo, gratuitamente, 2 veces por semana durante los próximos 3 meses como parte de mi programa de transición. Y después de eso, ayudaré a entrenar a otros voluntarios para que el programa pueda continuar. Por primera vez, María Elena sonrió genuinamente. Señor Villalobos, si realmente hace esto, si realmente se presenta aquí 2 veces por semana y trata a nuestros estudiantes con el respeto y dignidad que merecen, entonces tal vez, solo tal vez, su transformación es real. La primera clase de educación financiera de Germán fue programada para un martes por la tarde. Había pasado días preparando el material, pero mientras esperaba en el aula prestada, sintió un nerviosismo que no había experimentado en décadas. No era el nerviosismo de dar una presentación corporativa importante. Era el miedo genuino de decepcionar a niños que ya habían sido decepcionados demasiadas veces por adultos que no cumplían sus promesas. La puerta se abrió y comenzaron a entrar estudiantes. Eran 15 en total, de entre 11 y 12 años, todos con uniformes escolares que mostraban signos de uso constante, pero que estaban impecablemente limpios y planchados. Y entonces, entre el grupo, Germán lo vio, Samuel Torres. El niño se detuvo abruptamente cuando reconoció al hombre al frente de la clase. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con algo que podría haber sido aprensión o curiosidad. Germán no podía estar seguro. Samuel, Germán dijo suavemente, no sabía que estarías en esta clase. Samuel se quedó de pie junto a la puerta, claramente indeciso sobre si quedarse o irse. Los otros estudiantes miraban entre ellos, confundidos por la tensión evidente.
Yo tampoco sabía que usted sería el maestro, Samuel finalmente respondió. Si prefieres no tomar esta clase, lo entenderé completamente, Germán dijo, y lo decía en serio. No voy a forzar mi presencia en tu vida después de lo que hice. Samuel consideró esto durante un momento largo e incómodo. Los otros estudiantes seguían observando, fascinados por este drama que no entendían completamente. Mi mamá dice que las personas merecen la oportunidad de demostrar que han cambiado, Samuel finalmente dijo, caminando hacia un asiento en la parte de atrás. Así que me voy a quedar, pero voy a estar observando. Germán asintió, aceptando el veredicto. Gracias. Y Samuel, quiero que sepas que cada día voy a tratar de ser digno de esa segunda oportunidad que me diste. La clase comenzó con Germán explicando conceptos básicos, pero de una manera completamente diferente a como habría enseñado hace 2 meses. No hablaba desde una posición de superioridad, sino como alguien compartiendo conocimiento que él creía que todos merecían tener. El dinero, comenzó, no es malo ni bueno, es solo una herramienta. Como un martillo, puedes usarlo para construir algo hermoso o para destruir. Lo que importa es cómo lo usas. Una niña levantó su mano tímidamente. Señor, mi papá dice que el dinero solo corrompe a la gente. Tu papá tiene razón de estar preocupado, Germán respondió honestamente. Yo soy un ejemplo perfecto de cómo el dinero puede corromper si dejas que defina tu valor como persona. Pero también he aprendido que el dinero puede ser usado para cosas buenas, para ayudar a otros, para crear oportunidades. Durante la siguiente hora, Germán enseñó sobre presupuestos, ahorros y la importancia de distinguir entre necesidades y deseos. Pero lo hizo usando ejemplos de la vida real de estos niños. No casos hipotéticos de familias ricas comprando autos de lujo, sino situaciones que ellos enfrentaban todos los días. Si tu mamá tiene $50 para comida esta semana, explicó, ¿cómo deciden en qué gastar? ¿Cómo priorizan? Los estudiantes se involucraron inmediatamente, compartiendo estrategias que sus familias usaban, aprendiendo unos de otros, y gradualmente comenzando a ver los conceptos financieros no como algo abstracto y ajeno, sino como herramientas prácticas que podían usar en sus vidas diarias. Samuel permanecía callado al fondo, pero Germán podía verlo tomando notas cuidadosamente, su ceño fruncido en concentración. Al final de la clase, cuando los otros estudiantes se habían ido, Samuel se acercó lentamente al escritorio. «Fue una buena clase», dijo simplemente. «¿De verdad?», Germán preguntó, y la esperanza en su voz era evidente. «Sí, aprendí cosas que no sabía, cosas que mi mamá y yo podríamos usar». Germán sintió un nudo en su garganta. «Samuel, hay algo que necesito preguntarte. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está manejando todo?». Samuel lo miró durante un largo momento, evaluándolo. «Está bien. Todavía le duele la espalda cuando llueve, pero está trabajando de nuevo. No en limpieza. La doctora Hernández, la abogada, le consiguió un trabajo en una oficina haciendo archivo. Es más fácil para su espalda». «Me alegro», Germán dijo sinceramente. «Y con el dinero de la indemnización», Samuel continuó, «estamos ahorrando para que yo pueda ir a la universidad algún día. Mi mamá dice que vamos a ser inteligentes con el dinero, no desperdiciarlo». «Tu mamá es una mujer muy sabia», Germán respondió. «Samuel, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero algún día podría conocer a tu mamá. No para pedir perdón por cómo la juzgué sin conocerla, aunque quiero hacer eso también, sino porque quiero aprender de ella. Quiero aprender cómo criar a un hijo como tú». Samuel consideró la pregunta seriamente. «Voy a preguntarle, pero no puedo prometer nada». «Por supuesto. Y Samuel, gracias por darme la oportunidad de enseñar esta clase. Gracias por no rendirte conmigo». Cuando Samuel se fue, Germán se quedó solo en el aula vacía, rodeado de pupitres desgastados y paredes que necesitaban pintura. Pero por primera vez en su vida profesional, sintió que había hecho algo verdaderamente valioso. No había movido millones de dólares. No había cerrado ningún trato importante. No había impresionado a ningún ejecutivo. Pero había enseñado a 15 niños algo que podría cambiar sus vidas. Y eso, se dio cuenta, valía más que cualquier cosa que hubiera logrado en 30 años de perseguir el tipo equivocado de éxito. Esa noche, mientras Germán manejaba de regreso a su apartamento,
un lugar mucho más modesto que la casa ostentosa que había vendido como parte de su proceso de simplificar su vida, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Villalobos, soy Rosa Torres, la mamá de Samuel. Mi hijo me contó sobre su clase hoy. Me gustaría reunirme con usted. ¿Está disponible este sábado a las 10 a.m.? Podemos encontrarnos en la cafetería cerca de la escuela. Germán leyó el mensaje 3 veces, su corazón latiendo con fuerza. Esta mujer a quien nunca había conocido pero que claramente poseía más sabiduría que él había acumulado en casi 5 décadas de vida, estaba dispuesta a darle una oportunidad. Respondió inmediatamente: Señora Torres, estaré ahí. Gracias por esta oportunidad. Mientras conducía, Germán se dio cuenta de algo fundamental. La transformación real no sucede en un momento dramático de revelación. Sucede en las pequeñas decisiones diarias, en las acciones consistentes que demuestran cambio genuino, en la voluntad de ser incómodo y vulnerable y humilde día tras día. El encuentro en el banco había sido el catalizador, pero el verdadero trabajo de convertirse en una mejor persona apenas estaba comenzando. Y por primera vez en su vida, Germán Villalobos estaba genuinamente emocionado por el desafío. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía prometer nuevos comienzos. Germán llegó a la cafetería, el rincón del barrio, 15 minutos antes de la hora acordada, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café que apenas había tocado. Cuando Rosa Torres entró por la puerta a las 10 en punto exactas, Germán supo inmediatamente quién era. Había algo en su porte, una dignidad tranquila que ninguna cantidad de sufrimiento había podido quebrar, que la hacía destacar. Caminaba con una ligera rigidez que traicionaba el dolor crónico de su lesión, pero mantenía su cabeza alta. Sus ojos se encontraron a través del pequeño café, y Germán sintió como si estuviera siendo evaluado no por lo que aparentaba ser, sino por lo que realmente era en su interior. Era una sensación incómoda pero necesaria. «Señora Torres», dijo Germán poniéndose de pie rápidamente. «Gracias por venir. Gracias». Rosa se sentó frente a él, estudiándolo con una expresión que era difícil de interpretar. No era hostilidad, pero tampoco era calidez inmediata. Era la mirada de alguien que había aprendido a ser cautelosa con las promesas y las palabras bonitas. Samuel me contó todo sobre ese día en el banco, comenzó Rosa sin preámbulos. Cada comentario cruel, cada burla, cada momento de humillación pública. Germán sintió como si cada palabra fuera un golpe físico, pero no apartó la mirada. Merecía escuchar esto. Necesitaba escuchar esto. Y también me contó sobre lo que pasó después, Rosa continuó. Sobre cómo usted se arrodilló frente a un niño de 12 años y admitió que estaba equivocado. Señora Torres, Germán dijo con voz quebrada, no hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento. Durante toda mi vida, he juzgado a las personas exactamente como los castellanos la juzgaron a usted. Y si no hubiera sido por Samuel, por su extraordinario ejemplo de gracia bajo presión, probablemente seguiría siendo esa persona horrible. Rosa tomó un sorbo de su café, considerando sus palabras. ¿Sabe qué fue lo más doloroso de lo que los castellanos me hicieron? Germán negó con la cabeza. No fue el accidente en sí, aunque eso casi me destruye físicamente. Fue la manera en que me trataron después. Como si yo fuera culpable de mi propia lesión. Como si el hecho de ser su empleada doméstica significara que mi vida valía menos que la suya. Como si advertirles sobre el peligro repetidamente no importara porque, después de todo, ¿qué sabía yo? Cada palabra era un espejo sostenido frente al comportamiento de Germán, y él podía verse reflejado en esa crueldad casual de la clase privilegiada. Durante el juicio, Rosa continuó, la abogada de los castellanos intentó presentarme como si fuera estúpida, descuidada, alguien que había causado su propio accidente por incompetencia. Y sabe qué fue lo que más me dolió, que parte de mí, después de años de ser tratada como inferior, casi empezaba a creerlo. Germán sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto. Lo siento por lo que ellos le hicieron, y lo siento por haber sido exactamente ese tipo de persona con su hijo. Pero aquí está la diferencia, Rosa dijo, y por primera vez, su expresión se suavizó ligeramente. Los castellanos nunca admitieron que estaban equivocados. Lucharon en el juicio hasta el final, tratando de evitar responsabilidad. Usted, en cambio,
cuando fue confrontado con su propia crueldad, tuvo el coraje de cambiar. Fue Samuel quien me dio ese coraje, Germán admitió. Su hijo, a pesar de todo lo que hice, respondió con una gracia que yo no merecía. Rosa sonrió por primera vez, y fue como el sol saliendo después de una tormenta. Lo crié para que fuera así, porque aprendí algo durante todos esos años de trabajar para gente que me trataba como invisible. La amargura es una prisión que construyes para ti mismo. Perdonar no significa olvidar o excusar el comportamiento malo. Significa liberarte del peso de la ira. Es usted una mujer extraordinaria, Germán dijo con sinceridad profunda. Soy una mujer que ha sobrevivido, Rosa corrigió, y que está criando a un hijo para que sea mejor que las circunstancias que enfrentamos. Durante la siguiente hora, hablaron. Rosa le contó sobre su vida, los años de pobreza, el accidente, la batalla legal que casi la quebró emocionalmente. Germán compartió su propia historia de transformación, no tratando de ganar simpatía, sino ofreciendo contexto para entender cómo había llegado a ser alguien tan perdido. ¿Sabe qué me dijo Samuel después de su primera clase? Rosa preguntó cuando el café estaba casi vacío. ¿Qué? Dijo, mamá, creo que ese señor realmente cambió. No solo porque se disculpó, sino porque nos trató como si realmente importáramos. Viniendo de Samuel, ese es el mayor cumplido posible. Germán sintió un orgullo profundo que no tenía nada que ver con ego y todo que ver con haber hecho algo correcto. Señora Torres, quiero proponerle algo, dijo. El programa de educación financiera en la escuela está creciendo. Más escuelas del distrito quieren implementarlo. Y estoy estableciendo una fundación con parte de mis ahorros para expandirlo. Me gustaría que usted fuera parte de la junta directiva. Rosa lo miró con sorpresa. ¿Yo? No tengo experiencia en... Y tiene exactamente la experiencia que necesitamos. Germán interrumpió. Entiende las necesidades reales de las familias trabajadoras. Sabe lo que significa luchar por cada dólar. Su perspectiva es invaluable, mucho más que la de cualquier ejecutivo corporativo. Rosa consideró la propuesta durante un largo momento. ¿Esto es compensación disfrazada? Porque si lo es, no. Germán dijo firmemente. Es reconocimiento de que usted tiene conocimiento y sabiduría que esta comunidad necesita. Y sí, vendrá con un salario justo porque su tiempo y experiencia valen dinero. Pero más importante, vendrá con el respeto que siempre debió recibir. Por primera vez, Rosa extendió su mano a través de la mesa. Entonces acepto. No por usted, sino por todos los niños como Samuel que merecen mejores oportunidades. Germán estrechó su mano, y en ese simple gesto sintió como si décadas de decisiones equivocadas finalmente comenzaran a ser redimidas. Un año después, el Banco Nacional había cambiado irreconociblemente. Bajo nueva administración progresista, había implementado todas las reformas que Germán había propuesto y más. Las quejas de discriminación habían disminuido en un 90%. La satisfacción de los empleados había alcanzado niveles récord, y sorprendentemente, las ganancias habían aumentado, demostrando que ética y rentabilidad no eran mutuamente excluyentes. Patricia, quien ahora era gerente asistente, supervisaba un equipo que trataba a cada cliente con la dignidad que merecía, sin importar el saldo de su cuenta. La Escuela Primaria República del Sur había recibido una renovación completa financiada por la Fundación Torres Villalobos, un nombre que Germán había insistido en darle porque, como explicó, Rosa Torres me enseñó más sobre valores humanos que cualquier libro de negocios que haya leído. La biblioteca había sido reconstruida y ahora estaba llena de libros nuevos. Las aulas tenían tecnología moderna. Y lo más importante, el programa de educación financiera se había expandido a 15 escuelas del Distrito Sur. Samuel Torres, ahora de 13 años, era el asistente estudiantil del programa, ayudando a enseñar a niños más pequeños conceptos que él mismo había aprendido. Su sueño de convertirse en abogado como la doctora Hernández se había fortalecido, y con el fondo educativo establecido por su madre y las becas de la fundación, era un sueño completamente alcanzable. En la ceremonia de aniversario del programa, celebrada en el auditorio renovado de la escuela, Germán se paró frente a una audiencia de estudiantes, padres, maestros y reporteros que habían seguido esta historia de transformación durante el último año. Hace exactamente un año, comenzó. Yo era un hombre rico que se consideraba exitoso.
Tenía dinero, poder, una posición respetada. Pero era absolutamente miserable, aunque no lo sabía, porque había confundido la acumulación con el logro, el control con el liderazgo y la arrogancia con la confianza. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Entonces, un martes ordinario, un niño extraordinario entró a mi banco con una pregunta simple. Solo quiero ver mi saldo. Y en los 20 minutos que siguieron, revelé exactamente quién era yo. Un hombre que juzgaba el valor humano por el dinero en una cuenta bancaria. Samuel estaba sentado en la primera fila junto a su madre, escuchando con atención. Pero ese niño, Samuel Torres, me enseñó algo que ningún profesor universitario, ningún mentor ejecutivo, ningún libro de negocios jamás me había enseñado. Me enseñó que la verdadera riqueza no se deposita en bancos, se lleva en el corazón, se demuestra en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio, se mide en el impacto positivo que tenemos en las vidas de otros. Rosa apretó la mano de Samuel, lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Este último año, Germán continuó, he aprendido más trabajando con estudiantes de esta escuela que en 30 años trabajando con millonarios. He aprendido sobre resiliencia de niños que caminan 2 kilómetros para llegar a la escuela, porque sus familias no pueden permitirse transporte. He aprendido sobre ambición de estudiantes que hacen tarea bajo postes de luz, porque su casa no tiene electricidad confiable. He aprendido sobre dignidad de padres que trabajan 3 empleos para darles a sus hijos oportunidades que ellos nunca tuvieron. La audiencia comenzó a aplaudir espontáneamente. Y he aprendido, Germán dijo, su voz quebrándose con emoción, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la redención es posible, y que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de los maestros más inesperados. Miró directamente a Samuel. Gracias, Samuel, por no rendirte conmigo cuando habría sido completamente justificado hacerlo. Gracias por demostrarme que la compasión es más poderosa que la venganza. Y gracias por recordarme que todos, sin importar nuestra edad o nuestra historia, podemos elegir ser mejores. La ovación fue ensordecedora y duradera. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y celebraba, Germán observaba desde un costado. Vio a Samuel explicando conceptos financieros a un grupo de niños más pequeños con una paciencia y claridad notables. Vio a Rosa hablando con padres sobre el programa de becas, ofreciendo esperanza a familias que habían olvidado cómo se sentía soñar en grande. Vio a maestros energizados por recursos que finalmente les permitían hacer su trabajo correctamente. Patricia se acercó, sonriendo. ¿Sabe qué es lo irónico? ¿Qué? Hace un año usted era considerado el gerente bancario más exitoso de la región. Tenía el salario más alto, la oficina más grande, el mayor respeto, miedo, de sus colegas. Y era absolutamente miserable. Lo era, Germán admitió. Y ahora, Patricia continuó, gana una fracción de lo que ganaba antes. Trabaja en una oficina pequeña y pasa sus días enseñando finanzas básicas a niños de primaria. Y por primera vez desde que lo conozco, parece genuinamente feliz. Germán sonrió. Porque por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que realmente importa. Algo que va a sobrevivirme. Estos niños van a crecer con conocimientos que cambiarán sus vidas, que romperán ciclos de pobreza, que crearán nuevas oportunidades. Eso es un legado que ninguna cuenta bancaria puede comprar. Samuel se acercó, trayendo consigo a una niña de unos 10 años que claramente estaba nerviosa. Señor Villalobos, Samuel dijo, esta es mi prima Carolina. Acaba de mudarse aquí con su familia y quiere inscribirse en el programa de educación financiera. Germán se arrodilló para estar al nivel de la niña, un gesto que ahora era natural para él. Carolina, es un placer conocerte. Cuéntame, ¿qué te gustaría aprender? La niña miró a Samuel en busca de ánimo. Luego respondió tímidamente, quiero aprender cómo ayudar a mi mamá. Ella trabaja mucho, pero nunca tenemos suficiente dinero. Germán sintió un nudo familiar en su garganta. Entonces vamos a asegurarnos de que aprendas exactamente eso. ¿Trato hecho? Carolina asintió con una sonrisa radiante. Mientras la niña se alejaba con Samuel, Rosa se acercó a Germán. ¿Ve lo que acaba de hacer? ¿Qué? Le dio esperanza a una niña que pensaba que su situación financiera era un destino inmutable. Le mostró que el conocimiento es poder, y que ese poder está disponible para ella sin importar de dónde venga.
Es lo menos que puedo hacer, Germán respondió. No, Rosa dijo firmemente. Es lo más importante que puede hacer. Porque cada niño que pasa por este programa va a crecer sabiendo que su valor no está determinado por su cuenta bancaria. Van a crecer sabiendo que merecen respeto, oportunidades y dignidad. Y cuando sean adultos, van a tratar a otros con esa misma dignidad. Germán miró alrededor del auditorio lleno de vida, risa y esperanza. Un año atrás, habría considerado esta escena como un desperdicio de su tiempo. Ahora, era el centro de su propósito. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó. ¿Qué?, Rosa respondió. Que todo comenzó con un simple acto de humildad de parte de un niño. Samuel pudo haberme humillado públicamente cuando todos descubrieron sobre el dinero. Pudo haberse vengado, pudo haber disfrutado viéndome sufrir, pero eligió la compasión. Y esa elección cambió mi vida, lo cual cambió la vida de estos estudiantes, lo cual eventualmente cambiará esta comunidad completa. El efecto dominó de la bondad, Rosa dijo con una sonrisa. Siempre le enseño eso a Samuel, que cada acto de compasión crea ondas que se expanden más allá de lo que podemos ver. Mientras el sol se ponía sobre la Escuela Primaria República del Sur, iluminando el edificio renovado con un brillo dorado, Germán Villalobos finalmente entendió algo fundamental. El verdadero éxito no se mide en dólares acumulados, sino en vidas tocadas positivamente. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en quién te conviertes en el proceso de ayudar a otros. Y la lección más importante de todas, la que había aprendido de un niño de 12 años con zapatos rotos y un corazón de oro, era esta. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para ser mejor. Y nunca es demasiado tarde para reconocer la dignidad inherente en cada ser humano. Porque al final, todos estamos a solo un momento de transformación de distancia, a solo una decisión de humildad, a solo un acto de compasión. Y a veces, todo lo que se necesita es un niño valiente que te mire directamente a los ojos y te recuerde que la verdadera medida de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón.